buenas tardes. Dios les bendiga. Esta es una oportunidad que Dios me concede de nuevamente estar frente a ustedes por este medio y compartir la palabra de Dios. Continuamos confinados en nuestros hogares por motivo de la contingencia por el coronavirus COVID-19, pero seguimos orando para que esto se resuelva pronto. Sabemos que va a ser un proceso, pero también oramos para que se reanuden pronto las actividades y los templos. Vayamos pues al consejo de la palabra de Dios. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo número 11. Dice así la palabra de Dios. San Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Oremos. Padre, esta es su palabra y va a ser predicada. Sea usted quien prepare los corazones y llene el alma. Transforme las vidas como solo usted sabe hacer. Honra y gloria sea para Jesucristo. Amén. Y así, en la palabra de Dios nos habla de Dios. Nos habla de su esencia, de su carácter, de sus propósitos, del plan perfecto que Dios tiene para con el hombre. Y hoy les voy a hablar de Dios como el buen pastor. Empezaré por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos vamos a estar refiriendo al Salmo 23. Cuando hablamos del buen pastor, sin duda tenemos que ir al Salmo 23. Este es un salmo que escribió el rey David y él conoce lo que él conoció desde su juventud, desde pequeña edad, lo que era ser un pastor. Y él nos dice, Jehová es mi pastor. El rey David describe a Dios como un pastor, como el buen pastor. Jehová es mi pastor, como su pastor. Y en esta porción de la palabra de Dios, pues qué mejor que una persona que se dedicó a pastorear, que nos describa a Dios como pastor. ¿Qué es lo que podía ver el rey David en Dios, en su pastor? Primeramente, David podía ver a Dios, al pastor, como un proveedor. La palabra de Dios nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor tenía ese deber, tenía esa responsabilidad, tenía su cuidado a aquellas ovejas, pero él tenía que ser el proveedor. Dice, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así como a las ovejas había que tener que buscarle el alimento adecuado. Dice, en lugares de delicados me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí habla del alimento, del descanso. Un alimento que eran buenos pastos. El buen pastor siempre encuentra el buen alimento, los buenos pastos, y el buen pastor también busca las aguas de reposo, porque puede haber aguas estancadas que pueden causar daños a la salud, pero también puede haber aguas turbulentas que pueden ocasionar, aunque las corrientes lleven a una de estas ovejas y sea peligroso aún pérdida de vida. Aquí nos menciona que nuestro proveedor, Dios nuestro proveedor, siempre se encargará de darnos lo mejor si somos sus ovejas. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. No solamente alimenta el cuerpo, nuestro pastor, nuestro Dios alimenta nuestra alma. Dice, confortará mi alma. Hay descanso, hay confort y nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. Qué hermoso es poder decir, Jehová es mi pastor. Él proveerá para mi cuerpo, Él proveerá mis necesidades, Él proveerá lo que necesita nuestro hogar. Es el proveedor y también lo que necesita nuestra alma. También presenta el rey David al pastor
como alguien que va a ser nuestra compañía, nuestro compañero constante en este caminar, en este mundo, en esta tierra, porque lo dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra de Dios nos muestra que pasaremos como ovejas del pastor. Pasaremos por valles de sombra y de muerte, pero no debemos de tener mal alguno. Nosotros estamos pasando por circunstancias diferentes, algunos problemas matrimoniales, algunos problemas de provisión, de trabajo, algunas situaciones que solamente usted que las vive las podría expresar delante de Dios, pero Dios las conoce. No importa el valle de sombra de muerte por el cual usted se encuentre atravesando, permítame decirles que nuestro Dios es la compañía permanente. Dice: porque tú estarás conmigo. Jehová, nuestro pastor, ahí está. Así nos dice la palabra. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Al estar nuestro pastor en compañía constante, nos va a ayudar en momentos difíciles, pero también nos va a estar guiando, nos va a estar dando el aliento que necesitamos. Hay una vara y hay un callado. La vara para ahuyentar a todos aquellos que quieren venir a dañar a las ovejas, y el callado, que también es un instrumento largo, de mayor tamaño que la vara, y que en una parte de su extremo tiene una curvatura, con el fin de tocar a las ovejas, y cuando se van por un camino equivocado, nuevamente detenerlas con suavidad y guiarlas por el camino correcto. Por eso ahí está nuestro pastor, guiándonos con su vara y con su callado. Otra parte de la palabra de Dios que nos habla precisamente de que presenta a Dios como nuestro pastor es San Juan, capítulo número 10. Precisamente el versículo que yo leí en un principio y el tema de esta predicación: Jesús es el buen pastor. Y es en esta porción de la palabra de Dios, San Juan, el apóstol, nos menciona a Jesús y cómo él tiene una plática y en la cual describe lo que es una alegoría. Es decir, nos menciona, los ilustra con una actividad cotidiana, una verdad espiritual. La actividad cotidiana eran los rebaños. Estamos hablando de Israel, estamos hablando del Oriente, estamos hablando de una cultura y en un estilo en el cual había pastores, había ovejas. Era cuestión nada más de voltear alrededor y se encontraban con pastores y se encontraban con ovejas. Tal vez si volteamos alrededor de Santa Rosalía nos encontramos con mineros, nos encontramos con pescadores. No es una zona ganadera. Tal vez quienes tienen ranchos, ahí encontramos rebaños, cabras, ovejas. Pero aquí nuestro Señor Jesús utiliza esta alegoría y habla de la parábola del redil. Nuevamente menciona al pastor. Nuevamente menciona las características del pastor. El pastor de la parábola del redil. Leamos del versículo 1 al versículo 5, los que comenta nuestro Señor Jesús. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí, en esta alegoría, Jesús nos está mencionando diferentes personajes: un pastor, un redil, un portero, ovejas o rebaño, ladrones, salteadores.
Lo que sí, que hay verdades espirituales detrás de esta parábola del redil. Empezamos. El pastor dice, entra por la puerta del redil. ¿Qué es un redil? Un lugar acondicionado en una zona especial para que ahí se puedan colocar o introducir todas las ovejas y puedan estar resguardadas de los peligros que implica a su alrededor. Hay un portero, pero también hay un pastor. Y este pastor dice al pastor de las ovejas, es al que abre al portero. Las ovejas oyen su voz. A mí me llama la atención esto, que cada vez que habla el pastor y se dirige a las ovejas al escuchar aquel sonido de la voz del pastor, ponen atención y dice, las ovejas oyen su voz, las llama por su nombre. Qué hermoso es que nuestro Señor Jesús conoce el nombre de cada uno de nosotros y también nosotros escuchamos la voz de Dios con claridad. Seamos sensibles a la voz de Dios. En una ocasión me tocó que no escuchaba bien, y yo se lo decía a mi esposo, no escucho con claridad ni en uno ni en otro oído, y tuve que ir con un oftalmólogo y él se encargó de hacer la limpieza de los oídos y me enseñó la cantidad de cerilla que había en cada uno de mis oídos y me comentaba que yo tenía que mi organismo producía esa cerilla en exceso, por lo tanto yo tenía que estar yendo con frecuencia para que me hicieran el lavado o limpieza de los oídos. Digo, Señor, que nuestros oídos estén limpios, Señor, límpialos para que escuchemos tu palabra, para que escuchemos tu voz con claridad en medio de tantas voces que hay en el mundo, que la palabra de Dios tenga prioridad en nuestras vidas y llegue a nuestro corazón, la valoremos, la atesoremos, porque es la palabra del buen pastor. También dice, el pastor las llama por su nombre, las saca y va delante de ellas. El pastor va al frente, las ovejas van detrás. El pastor muestra el camino, el pastor muestra los pastos, el pastor está mostrando las aguas de reposo, los prados adecuados. La oveja no va al frente, la oveja no dirige al pastor, es el pastor quien dirige la oveja. Es Jesús quien nos dirige con su bendita palabra. Él va delante de nosotros, Él claramente nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Mas al extraño no seguirán, huirán de él. Fíjense qué importante es poder escuchar con claridad quién es el que nos está hablando. En una ocasión, una damita me comentaba, me sucedió esto. Me visitaron en mi casa 2 personas, 2 varones, y me dijeron, Dios nos dice que vamos a empezar a hacer cultos, reuniones aquí en su casa. Y por favor, empiece a reunir a toda la gente de la comunidad, a los niños, a los adultos, a las familias, porque Dios nos ha dicho que tenemos que hacer cultos aquí con usted. Y ella volteó y les dijo, pues Dios les ha dicho a ustedes, pero a mí no me ha dicho nada. Además, yo tengo mis pastores, yo tengo mi iglesia. Y mis pastores vienen aquí a mi casa y dan cultos, comparten la palabra de Dios. Aquellos hombres, después de esta plática, no regresaron, porque así, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mas al extraño no seguirán y huirán de él. También en esta porción de la palabra de Dios de San Juan, capítulo 10, versículo 9 al 16, también nos está mencionando, ¿verdad?, que Jesús es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un de rebaño y habrá un pastor. Así es que la palabra de Dios nos está diciendo qué es lo que Jesús nos está ofreciendo. Jesús nos dice, yo soy la puerta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que por mí entrare será salvo. Jesús, el buen pastor, nos ofrece salvación, nos ofrece perdón de pecados. Nos dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esos pastos frescos, dulces, que no hacen daño. También nos dice que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Así es el diablo. Viene para hurtarnos, robarnos la alegría, robarnos la bendición de seguir al Señor, para matar esperanzas, para destruir nuestros planes, arruinar nuestras vidas. Pero para eso está Jesucristo, para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Yo quiero que Jesús sea mi pastor. Díselo en esta tarde, díselo con todo su corazón, díselo, Jesús, yo quiero que tú seas mi pastor. Tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes lo que me ha robado el diablo, tú sabes las ilusiones que ha matado en mi corazón, también lo que ha destruido. Pero Jesús, ven a ayudarme. Díselo, aquí está Jesús, el buen pastor, listo para darte esa vida y vida en abundancia. Porque Jesús dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Preséntale tu corazón a Jesús. Jesús es el buen pastor. Pero también en esta porción nos menciona qué otros privilegios, qué otras bendiciones obtenemos cuando estamos con Jesús, cuando Él es nuestro pastor, cuando estamos dispuestos a escuchar su voz, cuando estamos dispuestos que Él vaya delante de nosotros, cuando estamos dispuestos a entregarle nuestra vida. Dice el versículo 28, San Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Él nos da vida eterna y dice, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de su mano. Permite que Jesús te tome en su mano. No te salves, no te sueltes. Nadie, estando en sus manos, nadie te puede quitar a Él. Puede tú, a veces van caminando padre e hijo, y a veces hay niños muy inquietos y que no advierten que hay un peligro y se separan de la mano del Padre y pueden llegar, algunos han llegado a tener accidentes, pero no te separes de la mano del Señor. Permite que Jesús te tenga en su mano, porque dice, estando en las manos de Jesús, nadie te va a arrebatar de su mano, porque nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Así es que si hablamos de Jehová en mi pastor, también sabemos que Jesús es el buen pastor y podemos acudir a ellos con confianza y Él nos va a bendecir. Y hay ese versículo 16, San Juan 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Son otras ovejas
son esas ovejas de la cual nos habla San Lucas capítulo número 15. En esta tercera parte del mensaje, yo quiero hablarle sobre la parábola de la oveja perdida. Porque si hablamos de pastores y hablamos de ovejas, también podemos hablar de ovejas perdidas. En San Lucas capítulo número 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado una oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús nuevamente narra esta parábola y habla con esas personas que conocen de lo que es un rebaño, de lo que es tener ovejas, de lo que es que una oveja se pierda, porque dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quiénes de ustedes no dejan esas 99 allí, en la estepa, ahí donde hay construcciones, ahí donde no hay cultivos, ahí donde están los prados? Ahí las dejan y va y busca la que se perdió. Y en esa búsqueda no desiste hasta que la encuentra. Pero una vez que la encuentra, no la carrea, sino la abraza y la coloca sobre sus hombros. Es hermosa la ilustración de cómo nuestro Dios se acerca a nosotros cuando nos hemos alejado, cuando nos hemos perdido en el camino, cuando no hemos seguido la guía del pastor. Ahí se acerca el Señor, porque Él conoce lo que estamos viviendo. Y ahí la pone, dice, la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Hay gran alegría en el corazón de nuestro Dios, en el pastor, cuando esa oveja que estaba perdida es encontrada y regresa al redil. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hay que hacer fiesta, porque hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 juntos que no necesitan arrepentimiento. El Señor te está llamando. Ha habido situaciones que te han motivado para apartarte del pueblo de Dios, del rebaño. Regresa. Cristo está aquí. Cristo te está abrazando. Cristo está sanando tus heridas. Cristo te está poniendo en sus hombros. Cristo está gozoso porque te ha encontrado. Tú que te habías descuidado, que te habías perdido, porque Cristo te ama. Este es un mensaje para ti, que lo estás escuchando. Cristo está aquí para perdonarte, para sanar tus heridas, para traerte nuevamente al redil, para que puedas disfrutar de esos deliciosos pastos, de esas aguas de reposo, de ese confort del alma, de estar en situaciones difíciles, pero la vara y el cayado del Señor, del pastor, de pastores, nos infunde alientos, nos infunde las fuerzas necesarias para salir adelante. Cristo está aquí contigo. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermoso es ver en la palabra de Dios cómo nos habla del buen pastor. Ese Salmo 23, en San Juan capítulo 10 y en la parábola también de la oveja perdida en San Lucas capítulo número 15. Yo te invito a que ames al buen pastor,
que escuches la voz del buen pastor, que te dejes guiar. No seas tú el que vayas al frente, no, permite que Jesús vaya al frente y tú lo sigas, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para que fuesen perdonados nuestros pecados y pudiésemos tener acceso a su presencia, a la presencia del Padre, y nos pudiese dar vida eterna. Este es el momento entre tú y Dios. Aquí está Jesús para abrazarte, para ponerte en sus hombros, y es tiempo de regresar al redil para estar con el resto del rebaño, glorificando y exaltando el nombre de Jesús. Oremos. Padre, su pueblo, su iglesia, las personas que me están viendo a través, Señor, de este video, sea usted con ellos. Usted conoce sus corazones, usted conoce las situaciones difíciles que están enfrentando, algunos de ellos en sus hogares, Padre, algunos de ellos en sus trabajos, otros en el ambiente donde se mueven. Y también aquí hay, Señor, escuchando su palabra, ovejas que se han salido del redil, pero hoy tú estás para abrazarlas y para traerlas nuevamente, Señor, a ese redil que usted ha preparado con tanto amor. Muchas gracias, Jesucristo. Amén. Sin Dios, sin consuelo.